Seguimos hoy día con nuestros sermones basados en el libro de Miqueas y hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 3. Les invito a que leamos, va a ser proyectado, usted puede leer en su Biblia, Miqueas 3 del 5 al 8. Miqueas 3 del 5 al 8. Está en la tele, lo voy a leer en la NBI. Mira, espectacular. Ya, no dije nada. Dice así, 3 del 5 al 8. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes. ¿Quiénes? Profetas que desvían a mi pueblo. Con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin adivinaciones. El sol se ocultará de estos profetas, el de día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados, cubrirán sus rostros, pues no habrá respuesta de Dios. Pero fíjense ahora, Miqueas toma la palabra y dice, yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Profetas que desvían mi pueblo. Qué título más despreciable, ¿no? Imagínense decir que se dijera de uno de nosotros, ¿quién va allá? No, este es uno de los profetas que desvían a su pueblo, ¿verdad? Los que deberían ser guías del pueblo, aquí aparecen como agentes de perdición, hipócritas, porque se dicen profetas más encima, hipócritas que utilizan de su posición de poder religioso como quien habla de parte de Dios, yo soy profeta, pero que en realidad está hablando de parte de Satanás. Según el profeta Miqueas, estos hombres, dice Miqueas, no desvían a mi pueblo. Esta expresión que hemos ido viendo en Miqueas, que hace nuevamente la diferencia entre quienes considera pueblo de Dios y quienes considera ajenos al pueblo, o más bien enemigos de Dios, porque si no eres parte de mi pueblo, eres enemigo. Entonces, fíjense qué interesante. La pertenencia, el hecho de hacer parte del reino de Dios y del pueblo de Dios, aquí no tiene nada que ver con, por ejemplo, ser de raza judía, ser judío. ¿Se acuerdan anteriormente que dijeron, nosotros somos descendientes de Jacob? Ser pueblo de Dios no tiene que ver con eso. Ser pueblo de Dios no tiene que ver con la sangre, por mis venas corre sangre. No tiene que ver por temas étnicos, no tiene que ver siquiera con afinidad religiosa. Yo soy judío, yo cumplo con la ley, yo cumplo con los ritos, con las ceremonias. No, pues, no se trata de ser descendientes de personas que conocen al Señor, y tampoco se trata de que sean practicantes de la religiosidad. El tema para Miqueas es netamente social. Entonces, el pueblo de Israel lo componen ¿quiénes? Quienes son leales a Dios y a la justicia social. Para Miqueas, esos sí son mi pueblo.
A estos hombres engañosos se les llama profetas, videntes, adivinos, ¿no es cierto? Pero estos hombres, a nivel de comunicar la voluntad de Dios, se han desviado y desvían al pueblo de la verdad. ¿De qué manera? Por medio de falsas profecías, y de esa manera mantienen esclavos a esta gente que ellos explotan. Es gente que está ajena, o más bien que hace ajena al pueblo de Dios de los caminos del Señor. Y al hacer eso, contradicen su condición de profetas del Señor. Porque ellos dicen, somos profetas también. Entonces el pueblo los escucha como quien escucha lo que Dios tiene para ellos. Imagínense qué terrible. También es interesante que el mismo Miqueas en ningún momento se llama de esa manera. Miqueas no es de la familia de profetas. No pertenecía a la escuela de los profetas, como muchos de estos otros hombres. Pero el tema aquí es que no sirve de nada el título, ¿no? Si el mensaje que se entrega no es el mensaje de Dios. Si el mensaje que se entrega es un mensaje distorsionado, el profeta pierde sentido. No le queda más que el título, una cosa vacía, ¿verdad? En ese sentido, lo mismo pasa también hoy día. Con pastores, con pastoras, ¿verdad? No basta el título. Y pastores, pastoras por debajo, porque también tenemos a los apóstoles, a los discípulos. Si nuestras predicaciones, sermones, si nuestra enseñanza y el comportamiento de nosotros son contrarios a la voluntad de Dios, o si son abusivas, violentas o manipuladoras, ¿de qué sirve ser llamado pastor? ¿De qué sirve tener la pastora? ¿Verdad? Y más encima, como si no fuera ya terrible, muchas veces hoy día se le entrega a los pastores y a las pastoras como si estuvieran rodeados de una aura, como si fueran distintos a los demás. Yo me acuerdo en una oportunidad estar en una iglesia muy grande de otra denominación, terminó el culto y estaban todos ahí conversando, muy animados, echando la talla, adentro del templo, pero en un espacio muy de confianza. Y de repente se baja el obispo y se iba el obispo, se iba a su casa. Y se hace una fila, a ambos lados, una fila, el obispo pasa por el medio y todos, mi obispo, mi obispo, mi obispo. Iba pasando el caballero y todos lo iban saludando con mucha parsimonia, con mucho respeto. Mi obispo. Pasó de la puerta para allá, se desordenó todo de nuevo y todo siguió. Corremos ese riesgo, como de endeusar a las personas, como estamos aquí en mucha confianza, llega el pastor, mi pastor, ¿cómo está? No, mi pastor, la pastora. Yo no sé si, la verdad no sé si eso nos acerca o nos aleja. Ese es el punto. ¿Nos acerca o nos aleja? Como comunidad, como personas. Si ustedes cambian el tono de voz cuando me vienen a saludar a mí,
simplemente porque tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿eso los acerca a mí o los aleja? Ahora, claro, tampoco yo espero que me digan, buena, pastor, ¿cómo estás? Porque yo diría, raro. Pero que el hecho de que una persona aquí adelante o una persona en la iglesia tenga la responsabilidad y lleve el pastorado, que eso no impida a nosotros de ser amigos, de ser hermanos, hermanas y de tener confianza. ¿Entienden? Y bueno, como este texto, peor todavía, ¿no? Tantas veces, tanta pompa que llevan los que llevan ese título, los que cargan con ese título, cuando en realidad son falsos pastores. Y entonces viene la denuncia, ¿no? A los que pagan, a los que les pagan, porque acá la NBI dice, y cuesta un poco entender, ¿verdad? Con el estómago lleno, invitan a la paz. Con el vientre vacío, declaran la guerra. En buen chileno, al que se pone, yo le hablo puras cosas lindas y profetizo que le va a ir de las 1000 maravillas. A tu casa no te va a pasar nada, todo será una bendición, todos tendrán salud, tu cosecha prosperará. Pero al que no paga, ¿qué dice este profeta? Hoy te va a ir mal, te va a ir pésimo. En tu casa todos se van a enfermar, las plagas comerán de tu cosecha, de tu siembra. A los que les pagan, los profetas predicen paz y buena vida. Y a los que no les pagan, predice la guerra. Por eso el título del sermón es Mercenarios de la Fe, porque se comportan como mercenarios. ¿Ustedes saben quiénes son los mercenarios? Son los soldados que se pagan, soldados que se suman a un ejército, pero son profesionales, reciben plata todos los meses. No les importa por qué lado guerrean, pelean. Hoy día también hay mercenarios. Estos hombres son mercenarios de la fe. Si no hay pago, el vaticinio es malo para quien consulta. Y si hay pago, entonces el vaticinio les favorece. Estos charlatanes aman más el dinero que la justicia. Y como siempre, los que más salen perdiendo son ¿quiénes? Los pobres. Porque los pobres no tienen la plata para pagar al profeta. Ahora, según el texto, estos hombres no van a quedar impunes. Los falsos profetas no van a poder ejercer su actividad porque el Señor no va a hablar con ellos. No los va a utilizar como intermediarios, digamos. Y Miqueas afirma que ellos, de hecho, ya no recibirán revelaciones. Al contrario, de la misma manera como ellos responden al pueblo y conducen el pueblo a tinieblas, ellos también solo van a encontrar oscuridad y tinieblas frente a sus propias consultas. Entonces, imagínense qué triste. Habrá en sus vidas noche, oscuridad y el día volverá en tinieblas. Verso 8, verso 7, ¿no? Esto de cubrir los rostros tiene que ver con una experiencia de vergüenza, de lo ridículo, de lo absurdo, de lo feo. Van a cubrir sus rostros, ¿no? Entonces, los que usan de sus posesiones religiosas de poder para abusar de los más indefensos, tendrán como fruto angustia, abandono y ruina. Tenemos la denuncia, tenemos el castigo
y terminamos con el verso 8. Al final de este pequeño pasaje, y a diferencia de los mismos profetas, de los falsos profetas que Miqueas denuncia, Miqueas se presenta con credenciales que son las de un verdadero mensajero del Señor, ¿no? Ante tanta desgracia, él se pone en la vereda contraria y, como al comienzo del capítulo 3, se distancia y se enfrenta con estos falsos profetas. Yo en cambio, ¿no es cierto? Yo, al contrario de ustedes, ¿qué dice el verso 8? Estoy lleno de poder y el Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza. Miren qué hermoso. En Miqueas hay justicia y fuerza. Aspectos que contrastan con la descripción de los falsos profetas y de los jueces corruptos, ¿no? Los falsos profetas están llenos de espíritu de engaño, mientras que Miqueas está lleno del Espíritu del Señor. Y como está lleno del Espíritu del Señor, proclama la verdad como mensajero del Señor. ¿Se fijan? Queridos, miren, la única manera de que enfrentemos a todo tipo de maldad, a hombres malos y a los delitos y pecados de quienes se aprovechan y abusan, es por medio del Espíritu de Dios. No hay otra forma. No basta. Uno podrá ser muy inteligente, muy capo, tener muchos años en la iglesia, servir en la iglesia incluso. Uno podrá tener títulos, pero la única manera de enfrentar a la maldad, a los hombres malos y a los delitos y pecados de nuestra sociedad es por medio del Espíritu de Dios. Al igual que Miqueas, entonces, hoy, porque uno, lo he dicho antes, uno lee Miqueas, parece que está leyendo el diario, parece que está viendo el noticiero de la noche, ¿no? Al igual que Miqueas, hoy nosotros debemos ser movidos por el Espíritu de Dios. Porque solo por medio de Él, por medio de su Espíritu, estaremos llenos. ¿De qué? De justicia y de fuerza. Para que así, a partir de ahí, a partir de ese espacio, a partir de esa posición en la vida, vivo así la vida. Vivo esperando de parte del Señor ser lleno de su Espíritu. Porque si así es, voy a tener la justicia y la fuerza. ¿Para qué? Para ser un espacio, un medio y un ente de acción en la sociedad. Somos personas que estamos llamadas a un cambio, a una transformación. Pero no solo cada uno de nosotros. Si el Señor me transforma y me llena de su Espíritu, voy a tener justicia y fuerza. ¿Qué hago con eso? Voy al lado, voy al vecino, voy a mi jefe, voy al compañero de trabajo, voy a mis compañeros de curso, voy a mi familia.
en justicia y fuerza. ¿Por qué? Porque tengo al Señor y tengo a su Espíritu. La justicia aquí no son solamente las leyes escritas. No es solamente que deseamos un sistema jurídico justo o esperamos una justicia institucional que funcione. No estamos hablando aquí del tercer poder del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y el judiciario. No, estoy hablando de que cada uno de nosotros sea ente de justicia. Debemos ser personas de ética elevada, de estándares de justicias elevados, que aborrecen la maldad y el pecado. Entonces, y con esto termino, hagamos de la afirmación de Miqueas nuestra oración y nuestro anhelo. Busquemos estar llenos de poder del Espíritu de Dios, de justicia y de fuerza. Porque esa es la clave para enfrentar el mundo y vivir la vida. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestra justicia, de nuestra fuerza o de nuestra voluntad. Se trata, ojalá, como Miqueas, del Espíritu de Dios. Se trata de Dios moviéndose en medio de nosotros y en nosotros. Esta fuerza que está aquí es sobrenatural, es fuerza espiritual que vive en nosotros y que nos llena de poder. El mismo Espíritu de Dios que estaba en Miqueas está en nosotros hoy día. Entonces busquemos esto, anhelemos esto, que nuestras oraciones, que nuestro deseo sea, ¿sabe, Señor? Yo quiero ser como este hombre que está en Miqueas 3:8. Levántame, Señor. Sácame del espacio de comodidad en que estoy, sácame de mi marasmo y dame nueva justicia y nueva fuerza por medio de tu Espíritu. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Solo así vamos a poder denunciar a los falsos profetas. De hecho, solo así vamos a poder discernir a los falsos profetas, ¿verdad? Por medio del Espíritu del Señor. Ahora, si ustedes me preguntan en la práctica, ¿qué puede llegar a significar eso? No sé. Pero seguramente es algo hermoso, porque proviene del Señor. Amén. Yo no sé lo que quiere hacer el Señor en la vida de cada uno de ustedes, pero yo sí sé al leer a Miqueas que quiere que cada uno de nosotros seamos llenos de su Espíritu, de justicia y de fuerza. Eso me basta, ¿no? ¿Les basta a ustedes? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben qué? Vayámonos hoy día expectantes de lo que el Señor puede hacer. Expectantes. En medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros problemas, pero expectantes. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, solo decirte que hoy nos vamos de este lugar, Señor, así, llenos de expectación, Señor,
porque deseamos de tu Espíritu Santo, Padre. Porque queremos, como Miqueas, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Y sabemos, Señor, que si somos llenos de ti y de tu Espíritu Santo, tendremos justicia, tendremos fuerza, Señor. Pero no solo para vivir las situaciones difíciles de la vida, sino que para también ser entes de cambio, agentes transformadores, Señor. Hombres y mujeres, Señor, llenos de tu Espíritu, Señor. Hombres y mujeres, Señor, deseosos de ti, Padre. Para poder vivir una vida en plenitud, para poder vivir una vida transformada, para poder hablar a los demás, para poder transmitir a quienes conocemos, Señor, también de tu amor y perdón. Que no demos atención, Señor, a falsos profetas. Que no demos atención a las modas, a cosas que a veces van y vienen en nuestras iglesias, en nuestras vidas y que nos alejan de ti, Señor. Padre Celestial, que tú seas el centro de nuestras vidas, Señor. Que tú seas el Rey de nuestras decisiones, Señor. Que tú seas nuestro Padre Celestial, Señor. Un Dios vivo, un Dios presente. Un Dios conozco. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús.